La palabra gen se originó en la antigua Grecia y significa locus o región. El concepto de gen se originó con la obra de Gregorio Mendel y su descubrimiento de los patrones de la herencia. Aunque nunca usó el término gen, desarrolló los fundamentos de este concepto en el contexto moderno. Mientras observaba la herencia de una variedad de características físicas de plantas, de chícharos, forma de las semillas, color de las flores, descubrió que la herencia se explicaba mejor por la presencia de unidades hereditarias discretas. La hipótesis de la herencia ampliamente aceptada en ese momento se conocía como herencia mixta y predecía que los rasgos de los progenitores se combinan en la descendencia. Por ejemplo, una planta de flor blanca y una planta de flor morada puede producir una intermedia o una planta violeta clara. Para probar esta hipótesis, Mendel llevó a cabo una serie de experimentos en plantas comunes de chícharos en las parcelas del jardín de su monasterio entre 1856 y 1863. La planta de chícharos le otorgó a Mendel varias ventajas para estudiar la herencia. Primero, las plantas de chícharos crecen fácil y rápidamente, permitiendo producir muchas réplicas y generaciones en una cantidad de tiempo relativamente corta. Segundo, los chícharos tienen diferentes características o fenotipos. Mendel finalmente analizó 7 fenotipos: la forma de semilla, color de flor, ubicación de la flor, forma de la vaina, color de la vaina y altura de la planta. Lo más importante es que pudo obtener líneas puras, es decir, cuando las semillas son plantadas, se producen fenotipos conocidos. Por ejemplo, semillas de línea pura para flores moradas siempre desarrollan plantas con flores moradas. Las líneas puras son producidas por autopolinización, donde se cubre una flor y el polen de una planta se usa para fertilizarla a la misma planta. Esencialmente se produce un clon. Por lo tanto, para cualquier fenotipo de planta autofecundada, la semilla producirá plantas con exactamente las mismas características físicas que sus progenitores. Estas líneas puras se conocen como la generación parental o generación P. Mendel inicialmente enfocó su análisis en la forma de la semilla de los chícharos. Las semillas son redondas, lisas o tienen hendiduras, arrugadas. Después de autopolinizar cada planta, él cultivó las semillas de línea pura de ambas variedades hasta que florecieron. Para controlar la polinización no deseada, cubrió las flores en desarrollo con bolsas de malla. Una vez fértil, recogió polen con un pincel esterilizado de flores de un fenotipo, semillas lisas, y las usó para polinizar el fenotipo opuesto, semillas arrugadas. Produjo un híbrido de las líneas puras. Realizó una polinización cruzada de variedades de semillas lisas con variedades de semillas arrugadas. Una vez polinizadas, reinstaló la bolsa de malla y dejó desarrollar las semillas. Estos híbridos los nombró como la primera generación filial o F1. Mientras que se sabía que el cruce de plantas similares produciría los mismos fenotipos o líneas puras, las hipótesis de la herencia mixta predecía que el cruce de dos líneas puras diferentes produciría fenotipos intermedios en la generación F1. Mendel esperaba que el resultado del cruce de semillas lisas de línea pura con semillas arrugadas de línea pura fuera un intermedio, es decir, semillas ligeramente arrugadas. Los resultados de Mendel entraron en conflicto con su predicción. Una vez que las semillas del cruce monohíbrido de Mendel se desarrollaron, descubrió que todas las semillas resultantes, los híbridos, no eran semiarrugadas, sino que tenían una forma idéntica a las semillas lisias de línea pura. De su polinización controlada sabía que los híbridos tenían componentes iguales de las líneas puras de semillas arrugadas y semillas lisas. Concluyó que el fenotipo de semillas lisas enmascaraba la expresión del fenotipo de semillas arrugadas. Él denominó el fenotipo expresado por los híbridos, semillas lisas en este caso, como fenotipo dominante. Lo nombró con una letra mayúscula, por ejemplo, A mayúscula, mientras que el fenotipo reprimido, semillas arrugadas, lo denominó fenotipo recesivo. Lo nombró con una letra minúscula, por ejemplo, A minúscula. Este resultado contradecía directamente la hipótesis de la herencia mixta. Los híbridos no eran intermedios. De este estudio inicial, Mendel concluyó que las características físicas o fenotipos que estaba estudiando, como forma de las semillas, color de la flor, estaban determinados por la combinación de lo que él nombró partículas, que definió como unidades hereditarias discretas. Este concepto, conocido como hipótesis de herencia de partículas, contrastaba directamente con la herencia mixta, que predecía que los fenotipos de la descendencia son fenotipos intermedios de los progenitores. Ahora nos referimos a las partículas de Mendel como alelos, versiones alternativas de un gen.
Mendel descubrió la presencia de alelos dominantes y alelos recesivos. Además, él predijo que una descendencia recibe exactamente un alelo de cada progenitor, dando a cada individuo dos alelos. La combinación de esos alelos se conoce como el genotipo de un individuo, del cual hay tres posibilidades. Dos alelos dominantes, denominados homocigotos dominantes, nombrados con dos letras mayúsculas, A mayúscula, minúscula, o dos alelos recesivos, denominados homocigotos recesivos, por ejemplo, A minúscula, A minúscula. De cada alelo, denominado heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. De su cruce monohíbrido, Mendel predijo que tanto el genotipo homocigoto dominante A mayúscula, mayúscula y el heterocigoto A mayúscula, minúscula produciría un fenotipo dominante, semillas redondas, mientras que el fenotipo recesivo, semillas arrugadas, es solo expresado por el genotipo homocigoto recesivo. Esto se conoce como el principio de dominancia de Mendel, donde un genotipo está compuesto por dos alelos, y si los alelos difieren, solo en un fenotipo podrá ser expresado dominante, mientras que el otro está enmascarado, recesivo. La herencia mixta predice que el heterocigoto A mayúscula minúscula puede ser un intermedio entre los dos fenotipos homocigotos. Después de este descubrimiento, Mendel hizo crecer las generaciones F1, los híbridos de las líneas puras, y luego repitió la misma polinización cruzada, creando nuevas semillas, formando así la segunda generación filial o F2, que puede considerarse como los híbridos de los híbridos originales. Para su sorpresa, no solo hizo que el genotipo dominante, semillas redondas, emergiera en la generación F2, sino también el fenotipo recesivo, semillas arrugadas. Recolectó 5.474 semillas redondas y 1.850 semillas arrugadas, es decir, una proporción de 2.96 dominante a 1 recesivo, aproximadamente 3:1. Mendel luego repitió el mismo experimento para una variedad de otros rasgos con sus chícharos, tales como color de semilla, color de vaina, color de la flor y forma de la vaina. De su experimento original, predijo que para cada una de las características físicas, un fenotipo puede dominar en la generación F1, enmascarando el fenotipo recesivo. De su experimento de la forma de semilla, también predijo una proporción aproximada de 3 fenotipos dominantes a uno recesivo en la generación F2. Y eso es exactamente lo que él encontró. Usemos el color de semilla como ejemplo. Mendel cruzó líneas puras de plantas de semilla amarilla y semilla verde. Semillas de esa cruza, la generación F1, eran todas amarillas, indicando el fenotipo dominante. Después hizo crecer esas semillas y cruzó los híbridos. Contó las semillas de la generación F2, 6.022 amarillas y 2.001 verdes, una proporción de 3:1. Encontró una proporción similar para otras características de la F2. La forma inflada de la vaina fue de 2.95 a 1 de la vaina constreñida, el color de la vaina 2.8 verde a 1 amarillo y el color morado de la flor fue 3.15 a 1 blanco, todo aproximadamente 3:1. Los descubrimientos de Mendel fueron en gran parte olvidados debido a una fuerte aceptación de la hipótesis de la herencia competitiva. Lo veremos más adelante. A finales del siglo XX, investigadores diseñaron experimentos que los llevaron a las mismas conclusiones a las que llegó Mendel décadas antes, sin saber del trabajo de Mendel, eso creemos. Eventualmente, su publicación fue redescubierta por genetistas y se le dio el debido crédito. Uno de estos científicos era Reginald Punnett, que desarrolló una herramienta simple, ahora conocida como el cuadro de Punnett, para predecir la probabilidad de genotipos y fenotipos de cruces controlados. Revisemos la cruza monohíbrida de Mendel del color de la flor usando un cuadrado de Punnett para visualizar las predicciones de Mendel. De los resultados de la generación F1, Mendel determinó que el fenotipo púrpura para el color de la flor era dominante, mientras que el color blanco de la flor era recesivo. Basado en su principio de dominancia, las flores púrpuras podrían ser homocigotas dominantes, F mayúscula, o heterocigotas, F mayúscula, F minúscula. Las plantas con flores blancas son homocigotas recesivas, F minúscula, F minúscula. Cuando Mendel autopolinizó plantas de chícharos
para producir una línea pura para la generación P de chícharos, estaba creando un homocigoto, ya sea F mayúscula o F minúscula, dependiendo de la planta original. Que las líneas puras alcanzaron la madurez reproductiva, hizo una polinización cruzada de un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. Anotó esto como F mayúscula por F minúscula, F minúscula. Una vez que las semillas maduraron y se convirtieron en plantas, todas las plantas, la generación F1, expresó el fenotipo de flor púrpura, pero sabía que eran híbridos F mayúscula, F minúscula. Concluyó que uno de los alelos dominantes, F mayúscula del progenitor homocigoto dominante, F mayúscula, F mayúscula, y uno de los alelos recesivos, F minúscula del progenitor homocigoto recesivo, F minúscula, F minúscula, ambos estaban presentes en las plantas de la generación F1, es decir, todas las plantas de la generación F1 eran heterocigotas, F mayúscula, F minúscula, y expresaban el fenotipo dominante para el color de la flor, el color púrpura. Después cruzó las plantas de la generación F1, produciendo descendencia que se desarrolló en la generación F2. Para calcular las predicciones de la cruza, él usó un cuadrado de Punnett. Mendel predijo que la descendencia tenía la misma probabilidad de recibir cualquiera de los alelos presentes en los progenitores. Si un progenitor era heterocigoto, en este caso cada descendiente tendría una probabilidad de 50% de recibir el alelo dominante y un 50% de recibir el alelo recesivo. En el cuadrado de Punnett, esto se visualiza separando los alelos de uno de los progenitores y colocándolos sobre una caja dividida verticalmente. Si el otro progenitor también es heterocigoto, la caja también se divide horizontalmente y los alelos del otro progenitor se colocan uno encima del otro a la izquierda de la caja, lo que representa la misma probabilidad de recibir los alelos de ese progenitor. Las cuatro cajas del centro representan la probabilidad de que la descendencia adquiera un genotipo específico. Una vez que los alelos de los progenitores están en su lugar, se transcriben los alelos superiores hacia abajo en cada una de las cajas internas y los alelos laterales se transcriben en las dos cajas de la derecha. En este caso tenemos una caja que es homocigota dominante, F mayúscula, dos cajas que son F mayúscula, F minúscula y una caja homocigota recesiva, F minúscula, F minúscula. Con esta herramienta podemos predecir la proporción genotípica probable de la descendencia: 25% F mayúscula, 50% F mayúscula, F minúscula y 25% F minúscula, F minúscula. Sin embargo, Mendel no podía ver los alelos, pero sí podía detectar los fenotipos, ya que tanto la F mayúscula y la F minúscula, F mayúscula aparecían en el color púrpura y la F minúscula aparecían en el color blanco, por lo que podía predecir la relación fenotípica: 75% plantas púrpura, 25% plantas color blanco. Que Mendel observara consistentemente esta proporción fenotípica de 3:1 en la generación F2 en varios rasgos diferentes le permitió ampliar el modelo de herencia particular, lo que se conoce como el principio de segregación de Mendel. Predijo que los rasgos físicos de un organismo se transmiten desde las generaciones progenitoras como partículas discretas. En la actualidad lo denominamos alelos, con exactamente una partícula de cada progenitor en cada gameto, óvulos o polen. Por lo tanto, cada gameto tiene la misma probabilidad, 50%, de recibir cualquiera de los alelos presentes en el progenitor. Cuando un organismo genera un gameto, solo uno de los dos alelos parentales posibles se asigna a cada gameto. Además, la asignación de alelos es aleatoria, lo que explica que haya la misma probabilidad de recibir cualquiera de los alelos. Cuando los gametos se fecundan y se forma un nuevo organismo, tendrá un genotipo que es una combinación de alelos de los progenitores. Después de que Mendel descubriera los principios de segregación y dominancia utilizando sus cruces monohíbridos, la siguiente gran pregunta a responder fue si la herencia de múltiples fenotipos está o no relacionada. Hay dos hipótesis alternativas: la hipótesis de la distribución dependiente y la independiente. La distribución dependiente predice que la herencia de las características físicas está relacionada durante la formación de los gametos. Por ejemplo, un alelo que codifica para un color específico de la flor está relacionado a un alelo de color de semilla. La hipótesis alternativa de la distribución independiente predice que los alelos de los diferentes fenotipos se sortean en los gametos de forma independiente uno de otro. Es decir, recibir un alelo de un fenotipo, por ejemplo, color de la flor, no determina la presencia de otro fenotipo, por ejemplo, color de la semilla. Para probar estas hipótesis contrapuestas, Mendel llevó a cabo un cruce dihíbrido en el que identificó plantas de chícharos que tenían fenotipos dominantes para dos características y las autopolinizó.
Las plantas resultantes de esas semillas eran líneas puras para dos características dominantes. En este caso, la pura de plantas de chícharo de la generación P es homocigota dominante para el color púrpura de la flor y homocigota dominante para el color amarillo de la semilla. Estas plantas las nombró F mayúscula, F mayúscula, S mayúscula, S mayúscula. El mismo procedimiento fue realizado para las plantas que tenían fenotipos recesivos, flores blancas y semillas verdes. Posteriormente, las plantas de la generación P fueron cruzadas, las cultivó produciendo la generación F1 de dihíbridos. Como se esperaba, todos los dihíbridos expresaron el fenotipo dominante, flores color púrpura y semillas amarillas. Cuando la generación F1 alcanzó la madurez, él llevó a cabo un cruzamiento controlado de los dihíbridos. Los cultivó produciendo la generación F2. La hipótesis alternativa predijo resultados diferentes para la generación F2. Si los alelos estuvieran relacionados, como predice la hipótesis de distribución dependiente, el alelo F puede estar físicamente relacionado con el S en la producción de un gameto y el alelo F minúscula y S minúscula estar unidos en otro gameto. Por lo tanto, en una cruzada híbrida, el polen y los óvulos tendrían la combinación F y S o F y S minúscula. Las combinaciones no serían posibles, ni F mayúscula, S minúscula, ni F minúscula, S mayúscula. Si la segregación dependiente fuera soportada por este diseño experimental, el resultado que se predice sería una proporción genotípica 1 F mayúscula, F minúscula, S mayúscula, S minúscula, a 2 F mayúscula, F minúscula, S mayúscula, S minúscula. Y la proporción fenotípica podría ser 3 plantas de flores púrpura, semilla amarilla, a una planta de flor blanca, semilla verde, lo cual puede ser generalizado como 3D mayúscula a 1RR mayúscula. La hipótesis de segregación dependiente no produciría plantas con una combinación de fenotipos dominantes y recesivos de una cruzada híbrida. En otras palabras, no habría plantas con semillas verdes y flores moradas, ni habría de flor blanca y semillas amarillas. En contraste, la hipótesis de segregación independiente predice que todas las combinaciones de alelos pueden ser posibles en la producción de gametos F mayúscula, S mayúscula, F mayúscula, S minúscula, F minúscula, S mayúscula y F minúscula, S minúscula. Este cuadro de Punnett expande a 16 cajas. La predicción de la proporción fenotípica de la segregación independiente en este caso puede ser 9 púrpuras amarillas, 3 blancas amarillas, 3 púrpuras verdes, una blanca verde, generalizando 9DD, 3DR, 3RD, 1RR. El resultado de esta cruzada híbrida fue consistente con la hipótesis de la segregación independiente, indicando que alelos para diferentes fenotipos segregan independientemente uno de otro. Esta hipótesis es conocida como el principio de la segregación independiente de Mendel. El elegante experimento de Mendel claramente refutó la hipótesis de la herencia combinada. Propuso una hipótesis alternativa, la hipótesis de la herencia de partículas, la cual tiene 3 componentes principales. Primero, el principio de dominancia predice que cada fenotipo está determinado por 2 alelos, uno de los cuales se expresa cuando está presente, conocido como el alelo dominante, y los fenotipos recesivos se expresan cuando un organismo es homocigoto recesivo. Segundo, el principio de segregación predice que durante la producción de gametos, cada gameto recibe exactamente uno de los 2 alelos presentes del progenitor al azar. Tercero, el principio de la segregación independiente predice que los alelos se segregan independientemente unos de otros y codifican diferentes fenotipos durante la formación de gametos. El éxito de Mendel se debió en parte a la capacidad de autopolinización de las plantas de chícharos para crear líneas puras. Sin embargo, casi todos los animales son incapaces de autofecundarse. Que comprender la genética de animales como los humanos es más complicado que el análisis genealógico pedigrí de las plantas. El análisis del árbol genealógico es un método que usa los principios desarrollados por Mendel para observar las historias genéticas familiares y así comprender cómo se expresan los fenotipos. En un árbol genealógico, los cuadrados representan los machos y los círculos a las hembras. Las líneas horizontales representan un evento de apareamiento para producir hijos. Los hijos están conectados por líneas horizontales y estos a su vez están conectados con sus padres por una línea vertical y se representan debajo de sus padres. Las generaciones se muestran con números romanos. Los árboles genealógicos son típicamente utilizados para seguir la herencia de un rasgo específico, el cual está habitualmente sombreado en este esquema. Si 2 padres tienen el mismo fenotipo y producen niños que tienen un diferente fenotipo,
Podemos pensar que el fenotipo de estos hijos debe ser una expresión recesiva. Por lo tanto, el genotipo de los niños debe ser homocigoto recesivo, A minúscula, A minúscula. Y el genotipo de ambos padres debe ser heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Usando esta lógica, podemos comenzar a deconstruir genealogías más grandes y predecir los genotipos de sus miembros basados en sus relaciones con los individuos que contienen el fenotipo recesivo. En este ejemplo, todos los miembros con el rasgo heredado genéticamente son homocigotos recesivos y están sombreados en verde. Cada individuo que es homocigoto recesivo recibió exactamente un alelo recesivo de cada progenitor. Por lo tanto, si un niño tiene un fenotipo recesivo y ambos padres tienen un fenotipo dominante, esos progenitores deben haber sido heterocigotos. Si sabemos que los progenitores son heterocigotos, no podemos determinar el genotipo exacto de un niño que expresa el fenotipo dominante sin más información. Podría ser homocigoto dominante o heterocigoto. Por lo tanto, su genotipo se denota con A mayúscula y un signo de interrogación. Lo mismo para el tercer hijo de la pareja original. Si los padres tienen ambos heterocigotos, expresan el fenotipo dominante y su hijo tiene un fenotipo dominante, sabemos que el genotipo del hijo es heterocigoto porque un alelo recesivo debe provenir de un progenitor y el alelo dominante de otro progenitor. La misma lógica se aplica para esta otra pareja, su otro hijo y el resto de los individuos. El análisis del árbol genealógico es una herramienta útil en el asesoramiento genético y la comprensión de la herencia humana. Los descubrimientos de Mendel pasaron desapercibidos e ignorados debido a la fuerte aceptación de la hipótesis de la herencia competitiva dentro de la comunidad científica. La aceptación del modelo de herencia particulada probablemente también fue descartado debido a su estatus innoble entre la élite académica de la época. En el momento de la publicación de Mendel en 1866, el principal tema de conversación en la comunidad biológica era la teoría de la selección natural de Charles Darwin, tal como se describe en El origen de las especies publicado en 1859. Mientras que la teoría de la selección natural estaba ganando mayor aceptación, Darwin publicó su propia teoría de la herencia conocida como pangénesis en 1868. En su descripción sugirió que todos los órganos del cuerpo contenían gémulas invisibles que son extraídas y viajan a las células reproductivas. De esta manera, una célula reproductiva consiste de muchas gémulas que todos los órganos y tejidos del cuerpo dan. En humanos, por ejemplo, los espermatozoides y los óvulos adquirían partículas de todas las partes del cuerpo, corazón, piel, pies, etc. Y durante la fertilización, estas gémulas podían mezclarse para formar un nuevo organismo. La teoría de la pangénesis de Darwin lleva una extensión de las creencias de su abuelo. En 1974, Erasmus Darwin, en su libro Zoonomia, sugirió que los animales surgieron de un filamento vivo, con el poder de adquirir nuevas partes, basados en las interacciones de los animales con su entorno, y cada adquisición adquirida es heredada por generaciones sucesivas. En su aclamado libro Philosophy Zoologique, en 1809, Jean-Baptiste Lamarck amplió este concepto, creando la primera teoría formal de la herencia de los caracteres adquiridos. Esencialmente, Lamarck sugiere que los individuos adquieren características físicas durante su vida a través de sus interacciones con el medio ambiente y esas características adquiridas son heredadas a su descendencia. El cuello de la jirafa es un clásico, por ejemplo. Lamarck argumentó que las jirafas estiraban el cuello para alcanzar fuentes de alimentos que estaban más altas, lo que eventualmente llevó a un individuo a desarrollar el cuello más largo. Postuló que esta característica adquirida se transmitía a la siguiente generación, una tendencia que continuaba en generaciones sucesivas y finalmente llevó al largo cuello de las jirafas que vemos hoy. El estudio de Mendel era diametralmente opuesto a la teoría de la pangénesis de Darwin, que apoyaba tanto la herencia de los caracteres adquiridos como la herencia mixta, aunque Darwin no tenía estudios experimentales para respaldar estos conceptos. Además, Mendel rechazó el concepto de selección natural de Darwin, argumentando que las especies son fijas y no cambian con el tiempo. Mientras que el trabajo de Mendel era conocido por sus contemporáneos académicos, sus conclusiones fueron esencialmente ignoradas como resultado de la clara oposición de un monje humilde a la superestrella biológica de la época, Charles Darwin. Después de varias décadas, las leyes de Mendel fueron redescubiertas por Walter Sutton
y Theodore Bovary en 1900, lo que provocó un rechazo generalizado de la teoría de la pangénesis de Darwin. El redescubrimiento de la genética mendeliana, combinado con los avances en la microscopía y el diseño experimental, permitió a Sutton y a Bovary establecer un modelo genético más preciso, conocido como modelo cromosómico de la herencia, y este es un tema de otro capítulo.